Buenos días, buenos días. Dios bendiga las vidas que tienen contacto con nosotros en la mañana de hoy, viernes 15 de agosto, y damos gracias al Señor porque nos permite estar vivos para adorarle en una hermosa mañana bastante cálida, húmeda en Puerto Rico, nuestro pueblo Isabela, pero muy agradecidos del Señor, de lo que el Señor ha venido haciendo para nuestras vidas. Es hermoso poder levantarnos y reconocer que un día más de vida es un privilegio que el Señor nos otorga. En esta hermosa mañana, como todos los días, reconociendo la hora que es en el reloj profético de Dios, a pesar de que no sabemos fecha ni hora, sabemos que todo lo que acontece a nuestro alrededor nos está advirtiendo que viene un mover muy fuerte, y es necesario que la iglesia del Señor, que no es una denominación, tampoco un grupo religioso que únicamente se proyecta o se ve de manera externa diferente, es que la iglesia del Señor son personas que han tenido una experiencia muy diferente a la religión, porque es necesario que nosotros entendamos que en medio de un tiempo postrero hay muchas voces que probablemente se levantan para decir algo, pero nosotros sabemos que dentro de nuestro llamado al Señor será urgente que nosotros cumplamos con nuestra asignación en esta mañana, sabiendo que las redes sociales están llenas de un contenido inapropiado. En ocasiones es para nosotros importante como iglesia del Señor levantar nuestra voz, igual que lo hizo Juan el Bautista, y en esta ocasión nosotros poder traer un mensaje de Jesús para que tú entiendas quién es Jesús, por qué nosotros estamos tan contentos, y es que Él está vivo y vive dentro de nosotros por medio de su Espíritu Santo. Todo aquel que ha tenido una experiencia con el Señor, no de manera religiosa, sino una experiencia que comienza de adentro hacia afuera, no vuelve a ser igual, porque el Señor transforma nuestro pensamiento, y eso es lo que nosotros queremos transmitir en esta hermosa mañana. Así que yo te invito que oremos juntos y presentemos este espacio. Padre, la gloria es para ti en el nombre poderoso de Jesús. Señor, reconocemos nuestro llamado, Padre amado, a predicar el evangelio. Padre, un anuncio, mi Dios, que transforma, el anuncio de quién es Jesús en nuestra vida. Oh Padre, reconocemos por la palabra que nada tuviéramos que decir si tu Espíritu Santo no nos hubiese tocado un día y nos hubiese hecho entender, Padre amado, que tú abriste el camino, Jesús, para que tuviéramos contacto directo con el cielo. Espíritu Santo de Dios, en esta hermosa mañana yo te presento cada vida que al lado de su artefacto electrónico nos acompaña. Oh Padre, yo te ruego en esta hora que sea tu Espíritu Santo quien tome el control por medio de las redes sociales, oh Dios, aunque son mal utilizadas. En ocasiones permite que seamos un instrumento de bendición para el cuerpo de Cristo. Espíritu Santo, yo te ruego en esta hora que tú bendigas cada vida, mi hermana Carmen Rita, mi hermana Arlene Bravo, mi hermana Xiomara Méndez, mi hermano Joel Salas, Espíritu Santo, mi hermano Eric Soto, su esposa Dora. Oh Padre amado, cada vida, Señor, que pueda tener contacto con nosotros. Permite, Espíritu Santo, que tu palabra llegue al corazón de alguien, que como buena tierra, Señor, pueda germinar y producir. Espíritu Santo, la gloria es para ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y en esta hermosa mañana llegamos al viernes. Gracias al Señor porque nos permite estar en pie de lucha, porque en ocasiones nosotros también llega un momento, ¿verdad?, que nuestro sentir es que quisiéramos hacer muchas cosas, pero en ocasiones pues surgen otras, y es necesario que nosotros también atendamos con diligencia lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. En esta hermosa mañana, la palabra que el Señor nos ha entregado muy temprano tiene que ver con el llamado. Fíjate que el llamado de Dios a salvación es uno muy particular, porque nosotros sabemos que cuando hacemos tal vez en nuestros hogares o en nuestra
en nuestras casas, hacemos tal vez una fiesta o hacemos una invitación para celebrar algo. Nosotros por lo general anunciamos de antemano a las personas que queremos invitar y queremos que las personas que nosotros invitamos se sientan complacidas, celebren ese evento con nosotros y sea algo muy particular. Fíjate que cuando se trata de bodas, ¿verdad? En un tiempo como el que vivimos, sabemos que las personas se preparan de antemano para el evento de una boda. Es decir, que nuestros jóvenes o nosotros en algún momento de nuestra vida nos preparamos para ese momento muy particular. Fíjate que cuando nosotros hablamos del evangelio, estamos hablando que estamos haciendo un anuncio de que, un anuncio de que hay perdón, de que hay libertad, de que estamos celebrando una boda, estamos próximos a celebrar una boda y es necesario que tú entiendas que cuando te hablamos la palabra no lo hacemos de forma religiosa, sino que lo hacemos con el conocimiento de que en un momento dado estábamos a distancia porque probablemente nos habían criado y nos habían enseñado dentro de un aspecto religioso con valores, pero es necesario entender que en este tiempo que vivimos en el siglo XXI, donde hay tanta información al alcance de una tecla, probablemente es necesario que tú entiendas que el Señor nos está llamando. Fíjate que en el capítulo 3 de Primera de Samuel tenemos aquí el relato de la historia del llamamiento de Samuel. Dice la palabra del Señor en Primera de Samuel capítulo 3. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, que no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová y donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él volvió y se acostó, y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces respondió Elí que Jehová llamaba, entendió Elí que Jehová llamaba a Samuel, y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, que tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar, y vino palabra, y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces dijo: habla, porque tu siervo oye. Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel, a que a quien lo oyere le retiñirán ambos oídos. El Señor añada bendición a su santa palabra. Fíjate que en esta ocasión Dios está llamando a un joven llamado Samuel. Samuel era un joven que había sido el hijo de Ana, una mujer que no podía tener hijos, una mujer que estaba deseosa de ser madre, una mujer que anhelaba de forma particular que Dios hiciera una obra en ella, porque ella se sentía vacía, porque ella se sentía muy triste, porque en medio de aquella situación, para colmo de males, dentro del pueblo de Israel, el sacerdocio no estaba funcionando como debía funcionar. Y dice la palabra del Señor, que lo acabamos de leer en Primera de Samuel, mami, Dios te bendiga, en el capítulo 3, versos del 1 en adelante. Vemos aquí que dice que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba. En aquellos días no había visión
con frecuencia. Fíjate que en el momento que Samuel es llamado, Samuel es la respuesta de la oración de una mujer que estaba siendo humillada por alguien que a lo mejor pues sí tenía hijos, pero no tenía un propósito definido, porque cuando nosotros tenemos una bendición de parte de Dios, nosotros sabemos que el Señor lo hace. Cuando Él nos entrega algo, Él lo entrega para que nosotros lo multipliquemos y entendamos que eso que Él nos ha entregado no es nuestro, que eso que Él nos ha entregado es para que nosotros nos alineemos a su voluntad. Y fíjate que el joven Samuel había sido la respuesta de la oración de Ana en medio de una situación donde ella era humillada por otra mujer llamada Penina, la cual la humillaba porque ella sí tenía hijos del esposo que tenía Ana, porque en aquellas tierras del oriente para el pueblo de Israel habían unas leyes que habían sido estipuladas para que hubiera descendencia, y cuando no había descendencia se le permitía que tomase a otra mujer. Pero fíjate, dice la palabra del Señor que Ana era molestada por Penina, porque no va a faltar las veces que nosotros queremos enfocarnos a hacer algo y nosotros queremos estar bien delante del Señor, pero no va a faltar aquella persona que probablemente movida por otros sentimientos va a tratar de interrumpir lo que Dios ha hecho contigo. Fíjate que el llamado de Dios a tu vida tiene que ser revelado a tu vida, y en ocasiones va a ser validado por personas que a lo mejor no tienen tal vez la visión correcta, o tal vez han perdido demasiado. Probablemente esperamos la validación de nuestro llamado de gente que nosotros pensamos que son las correctas, pero es necesario que entendamos que el tiempo se acaba y que en medio de un tiempo postrero Dios está llamando a esas personas que están en la disposición de ser usadas por Dios para poder hacer mover la causa. Lo que Dios quiere hacer con cada vida es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y fíjate que en esta historia podemos visualizar a una mujer que ella en ese momento había pedido un hijo a Dios, y en medio de aquel tiempo dice la Escritura que la palabra escaseaba. Fíjate que cuando Dios contesta nuestras oraciones, Dios contesta oraciones en medio de una grande necesidad, en medio de una situación donde ella se despojó de algo que ella amaba, algo por lo cual ella había orado, algo por lo cual ella estaba clamando al Señor, pero ella le estaba pidiendo para que fuese de bendición dentro de aquella situación que vivía el pueblo de Dios. Fíjate que para esta mujer llamada Ana, ella entrega a su hijo en los brazos de aquellos sacerdotes que le estarían dando al niño la formación correcta para poder trabajar dentro del tabernáculo. Y fíjate, la palabra del Señor nos establece claramente que era necesario. Ana dejó su hijo allí, y en medio de aquellos tiempos, mientras Elí estaba criando los de él, y ya eran hombres que le fallaban a Dios abiertamente, dice la Escritura que en aquel tiempo de los jueces, como escaseaba la palabra, cada quien hacía lo que bien le parecía, y Elí mismo no había podido llevar a sus hijos a esa reverencia que se suponía que tuvieran los sacerdotes en el tiempo del tabernáculo, en el tiempo donde el pueblo estaba ahí asentado, esperando el momento para que ellos pudieran movilizarse a la tierra de Canaán. Fíjate que es en ese tiempo de los jueces, en el tiempo donde Dios levantó a un sacerdote llamado Elí. Elí tenía unos hijos que no respetaban el oficio de sacerdocio, y es que como igual que en este tiempo tenemos personas que tienen por poco el llamamiento de parte de Dios. Fíjate que el llamado a servir dentro del cuerpo de Cristo es uno que sigue vigente para este tiempo, y en ocasiones nosotros lo limitamos a un área específicamente porque creemos
sabemos que el llamado es solamente dentro de un lugar, y es necesario que tú entiendas que en este tiempo nosotros, como parte del cuerpo de Cristo, estamos llamados a servir dentro y fuera, a nosotros llevar el mensaje de fe y de esperanza, a presentar el evangelio, que no es otra cosa que la buena noticia de que Cristo pagó el precio por nuestro pecado, y el único que tiene que ir destinado al infierno es el diablo, Satanás. No tiene que ir ningún ser humano a ese lugar. Lamentablemente las personas no quieren entender el mensaje de salvación porque se ha cambiado por uno religioso, por un cambio de edificio. Te cambias de tu edificio y vienes al mío. No se trata de eso. Nosotros sabemos por la palabra que la palabra en aquel momento escaseaba porque se había desvirtuado, escaseaba porque tal vez se había convertido en otra cosa lo que Dios había querido establecer para que el hombre y la mujer pudieran mantener cielos abiertos. Es que cuando nos limitamos solamente a seguir únicamente indicaciones para que otros nos vean, probablemente vamos a caer en esta situación que cayeron los hijos de Elí. Fíjate que los hijos de Elí no tomaron en consideración que su padre tenía un testimonio que cuidar frente a aquellos líderes del pueblo. Sin embargo, ellos abiertamente se acostaban con las mujeres que iban allí de otras naciones, y ellos tenían unas relaciones prohibidas, totalmente expuestos, porque realmente nosotros sabemos que dentro de estos tiempos que vivimos hay personas que juegan con aquello que Dios les entregó. Reconocemos que hay muchas situaciones que tiran el testimonio, en ocasiones que se ha convertido en algo religioso, y es necesario que entendamos que el nuevo nacimiento en Cristo no tiene nada que ver con que te cambies de un edificio a otro edificio, es que te conviertas en ese edificio que contiene la presencia de Dios. Y dice la palabra del Señor que aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Elí no solamente no podía ver en términos físicos porque estaba mayor, porque estaba tal vez muy anciano, él también había perdido la visión espiritual. Qué triste ver a una persona que fue colocado dentro de una posición especial, dentro de una asignación que era una demanda para ese tiempo, porque la palabra de Dios escaseaba. Qué triste es ver a un Elí que está completamente desenfocado, pensando solo en la posición, pero olvidándose que no se trataba de apariencias, se trataba de esencia. Y es por esa razón que en aquel momento Dios ve la necesidad de un pueblo que estaba necesitando de un sacerdocio correcto. Y fíjate que el tipo de sacerdocio que hace Samuel en aquellos tiempos es un sacerdocio que completamente levantó el testimonio de aquellos que lo habían tirado por el suelo. Fíjate que en medio de un tiempo postrero como el que vivimos tiempos donde se nos hace difícil encontrar tal vez en quién confiar. Probablemente las personas en quienes hemos puesto nuestra confianza en ocasiones nos hacen sentir completamente decepcionados, y es porque nosotros en la parte humana no podemos cambiar ni podemos manejar todas las cosas de la forma que quisiéramos. Y es necesario que entendamos que así como en aquel tiempo, en aquella época, la palabra escaseaba, era necesario que alguien igual que Ana intercediera, que alguien igual que Ana, que a pesar de ser humillada, de pesar de tener que ir a ofrecer un sacrificio y devolverse, tal vez sin ver el cumplimiento de aquello que ella quería tener, que era tener un hijo. Probablemente tú te encuentras también caminando hacia el sacrificio, pero tal vez te va acompañando alguien que igual que Penina te está
tal vez humillando, alguien que a lo mejor igual que Penina te trata de hacer creer que eres menos, pero la palabra del Señor dice que todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora, y nosotros tenemos que entender que hay un tiempo en la vida de nosotros donde estamos en medio de un desierto. ¿Cuál desierto? La iglesia del Señor se encuentra también en medio de un desierto. Fíjate que la iglesia, no un edificio, la iglesia somos tú y yo, aquellos que hemos sido rescatados por el Espíritu Santo, que la palabra de Dios un día llegó a nuestra vida en medio de una crisis y pudimos entender a nuestra temprana juventud que Dios nos estaba llamando, igual que Samuel. Tal vez no entendíamos el llamado porque necesitábamos que alguien validara nuestro llamado. Yo quiero decirte que a veces la validación de tu llamado no va a venir de esa persona de quien tú crees que te lo debe validar. Yo quiero decirte que la validación de tu llamado será probada en el momento que el Espíritu Santo te ha llamado y tú has creído por fe y tú te mueves en fe hacia eso que Dios te ha entregado, porque tú sabes que Dios te llamó, y cuando Dios te llamó tú no fuerzas las cosas, tú sabes que vas a fluir porque la presencia del Señor te acompaña. Y es que de eso se trata. Fíjate que Elí tenía la posición, pero Elí no tenía la autoridad, porque en ocasiones tener la posición no es igual que tener autoridad, porque tener autoridad para el mundo probablemente sea con gritos y con tal vez palabras mal dichas. Nosotros necesitamos entender que la autoridad en el Espíritu se trata de obediencia. La autoridad en el Espíritu te la va a dar el mismo poder de Dios, porque el poder de Dios, sin que tú hables, hablará por ti. Tu silencio hará ruido, tu ausencia hará ruido, porque Dios se encarga de pelear tus batallas. Fíjate que mientras Elí estaba creyendo que a Dios tal vez no le preocupaba aquella situación que vivía el pueblo, aquella ausencia de un intercesor, aquella ausencia de un verdadero servidor, porque en el Cristo Jesús somos servidores, no venimos a ser servidos, somos servidores, y cada uno en el cuerpo de Cristo no tiene que protestar por lo que hace, porque probablemente igual que Marta y María, María protestaba, o Marta protestaba porque estaba afanada, y María siempre estaba a los pies del Señor. Pero fíjate que aún en medio de aquella pérdida de su hermano, ninguna de las dos se acordaba de que Jesús era el poderoso, el que podía darle la vida a su hermano, el que les había visitado múltiples veces y que les había enseñado que Él era el Hijo de Dios y que Él venía a poner la vida por nosotros. Y fíjate, ellas se olvidaron en medio de cada una de las experiencias que cada una tenía. María a los pies de Cristo, tal vez igual que tú y yo, que acostumbramos buscar al Señor, pero en ocasiones cuando la cosa se pone difícil, entonces nos sentimos decepcionados y comenzamos a reclamar. Sin embargo, dice la palabra del Señor que Dios se había hecho de alguien que probablemente era desconocido, alguien que no tenía la experiencia, alguien que probablemente no era el calificado porque no sabía cómo era el manejo del sacerdocio en ese tiempo. Yo quiero decirte que Dios está llamando personas que probablemente tienen el corazón correcto. Tal vez no tienen la aprobación de los demás porque tal vez vienen con historias, pero quiero decirte que cuando Dios limpia a una persona, la limpia de verdad, y cuando Dios deposita su presencia en alguien, eso es más que suficiente para validar tu llamado. Y fíjate que en aquel momento Elí tuvo que reconocer que a quien se estaba llamando para ocupar el lugar de sacerdote era aquel joven llamado Samuel, un joven que apenas él lo estaba entrenando en el servicio, en el oficio de interceder, en el servicio allí en el altar, porque es probable que tal vez no tengas todas las enseñanzas, tal vez todavía no estás preparado, estás en formación, pero yo quiero decirte que Dios es el que pone y quita reyes. Dios es el que establece el orden como Él quiere. Y porque no se trata de ti, de mí no se trataba de Elí, no se trataba de ninguno de ellos, se trataba de que Dios quiere salvar la humanidad. Se trata de que Dios busca un vaso que esté dispuesto, y Elí lo tuvo que entender porque Elí le tuvo que decir a Samuel, y dice
que Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Fíjate que Samuel corrió hacia la autoridad que lo estaba formando, porque probablemente cuando nosotros desconocemos las cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor, siempre se necesitará de alguien que nos pueda dar luz, alguien que se convierta en esa persona que nos ayuda, no que nos pone el pie, sino que nos ayuda a llegar a donde Dios nos está llamando. Y fíjate que es necesario que en medio de un tiempo donde dice la palabra, antes de que la lámpara se apagara, porque no podía estar apagada la luz para el pueblo de Dios, porque siempre habrá uno que tome la antorcha y hay que seguir con el batón, porque es necesario. Dios te bendiga, hermana Yeida Gastón y su equipo de mujeres que invade las redes sociales para predicar la palabra a tiempo y afuera de tiempo. Nosotros, claro que sí, oramos por la salud de tus padres, claro que sí, Yeida. Tenemos una cajita y ahí aplicamos todos los nombres, y cada cierto tiempo en el día tomamos la cajita y intercedemos por esas peticiones para que el Señor opere un milagro. Yo creo en la oración del acuerdo. Creo que cuando nosotros nos ponemos en el acuerdo de orar, Dios opera a nuestro favor. El Señor nos está hablando a través de Primera de Samuel 3. Y nos habla en Juan 10:27, dice la palabra del Señor en el Evangelio de Juan. Estamos usando la Reina Valera del 60. Juan 10:27 dice la palabra del Señor: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Fíjate que las ovejas del Señor son aquellas que pueden discernir cuando es la voz del pastor, y el pastor su vida da por las ovejas. Es imposible que nosotros seamos indiferentes ante la ausencia de alguien que probablemente Dios está llamando, y nosotros sabemos que en medio de un tiempo postrero vemos personas sin amor. Dice la Escritura que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Es que Dios conoce sus ovejas, y la verdad es que Dios siempre hará provisión, porque no se trata de un hombre, no se trata de un ser humano, se trata de la obra de Dios. Y cuando hemos sido llamados a servir, no hay nadie mayor que otro, porque todos somos necesarios dentro de esta asignación que es representar a Cristo en la tierra, en medio de un tiempo postrero donde hay mucha gente que ha sido engañada por el aspecto religioso. Nosotros somos gente que hemos sido llamados a una reformación. Nosotros hemos sido llamados a nosotros entender que el mensaje del Evangelio no se trata de ser religioso, no se trata de cambiar de un edificio a otro, se trata de una experiencia, de un nuevo nacimiento en Cristo, y entender que la palabra de Dios es para todo el mundo. La palabra de Dios necesitamos que otras personas también puedan entenderla, y cómo la van a entender, tienen que nacer del agua y del Espíritu, porque la palabra de Dios es espíritu y es vida, y solamente la podrás entender porque es alimento a tu espíritu. Y dice la palabra del Señor, a pesar de que fue escrita muchísimos siglos atrás, dice en ese relato de Samuel que Samuel era un niño, era la respuesta a una oración de una mujer que estaba siendo burlada por Penina, por alguien que tal vez tenía el hijo que ella anhelaba tener. Probablemente ella tenía la posición, la oportunidad, pero ella carecía de ese hijo que ella deseaba. Sin embargo, dice la palabra que ella llegó a ese día a presentar el sacrificio, y ella comenzó a clamar al cielo, a interceder por ese hijo, y hasta le dijeron, el sacerdote Elí la confundió porque creía que ella estaba ebria, y dice la palabra del Señor que en aquel momento ella le explicó que no estaba ebria, sino que estaba clamando, intercediendo por algo muy especial. Y dice la palabra que ella se estaba comprometiendo con Dios a entregarle aquello por lo
cual ella oraba y ella cumplió su palabra. Ella le dejó su hijo y dice la palabra del Señor que en medio de unas carencias, en ocasiones nosotros esperamos la buena acción de alguien que no tiene el orden correcto. Probablemente esperamos la validación de alguien que no te va a validar porque no quiere simplemente que tú puedas llegar. La palabra del Señor nos deja saber claramente que en medio de un tiempo postrero tu fe y tu mirada tiene que estar puesta en el que te llamó. Cuando el que te llamó de verdad, aún el que no cree en tu llamado, aún el que no pueda aprobar tu llamado, Dios lo va a tener que usar para validar tu llamado. ¿Sabes por qué? Porque cuando hemos creído, cuando nos movemos dentro de una visión correcta, cuando sabemos la hora que es en el reloj profético, no esperamos la aprobación de alguien que probablemente no ha entendido la visión, y es necesario entender que el tiempo se acaba, que hay muchas vidas que se están perdiendo y que esto no se trata de hombres y mujeres que tengan tal vez algún tipo de situación particular. Es que esto se trata de la obra de Dios que ha hecho en ti. No es más importante aquel que ha crecido siempre en el evangelio versus aquel que a lo mejor llegó después. La palabra del Señor nos hace entender que son muchos los llamados pero pocos los escogidos, y que es necesario en medio de un tiempo postrero que sea Dios el que opere un milagro. Mientras la iglesia en este tiempo se define por ser un grupo religioso en ocasiones, mientras la iglesia de este tiempo se define por tener tal vez algunas características, esto no se trata de ser tal vez aplaudidos ni de ser reconocidos por la gente que nos ve. Esto se trata de tener la aprobación del cielo. Esto se trata de entender la hora que es en el reloj profético de Dios. Esto se trata de mostrar lo que es la experiencia del nuevo nacimiento en Cristo. Fíjate que el nuevo nacimiento en Cristo no se limita solamente a lo externo, no es solamente lo que se puede ver por fuera, es que lo que Dios hace por dentro de un ser humano va más allá. Él rompe las cadenas que un día te ataban, que un día confundían tu mente. Él te hace cambiar tu lenguaje, Él cambia todo de ti porque Él lo hace como Él quiere. Sin embargo, la religión probablemente te limita a algo externo, porque la gente se ha limitado a predicar un mensaje completamente fuera de orden, sin entender que el evangelio es el que transforma, que la palabra de Dios es viva y eficaz y que es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mientras Samuel estaba escuchando que aquel jovencito le decía: ¿para qué me llamaste? ¿Para qué me llamaste? En 3 ocasiones estaba Elí entendiendo que Dios lo estaba llamando, porque en ocasiones cuando tú persistes en lo que Dios te ha llamado a hacer, aún el que no te aprueba tendrá que aprobarte. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios llama a alguien, Dios es el que aprueba el llamado, y es Dios el que abre puertas, es Dios el que abre, y es Él el que las cierra. Es necesario que nosotros entendamos que en medio de un tiempo postrero el llamado es a predicar el arrepentimiento a tiempo y afuera de tiempo, que esto no se trata de ser aprobados por alguien, esto se trata de tener la autoridad que viene por la obediencia a la palabra de Dios, porque hemos entendido que el mensaje de Dios no es uno religioso, no es que solamente cuando llego al lugar de reunión ahí me comporto dentro de los parámetros. Se trata de qué hago yo cuando nadie me ve, cómo me comporto en medio de gente que a lo mejor sabe que soy cristiana y estoy de momento rodeada de personas que no conocen la palabra del Señor. Cómo yo les muestro la palabra de Dios que es real en mi vida. ¿Cómo lo hago? Con el amor, con una sonrisa, cuando le puedo sonreír, cuando le puedo comentar, cuando le puedo hacer saber que en medio de las pruebas somos felices porque Dios está de nuestro lado. Y es necesario que prediquemos el evangelio de arrepentimiento en medio de un tiempo postrero, en medio de un tiempo donde hay tantas voces donde te invitan de un lado para el otro, pero no puedes entender que el encuentro con Jesucristo te hará olvidarte del cántaro que llevabas para llenarlo de agua. Fue la experiencia de
aquella mujer samaritana. Ella no pensaba que ese día se convertiría en medio de algo cotidiano, de algo que a lo mejor ella estaba acostumbrada a hacer, que era buscar el agua, tal vez para tener en el uso de diario. Sin embargo, ese día ella se encontró con aquel Jesús. Jesús quien le hablaba y le hizo saber que ella no podía seguir escondiendo su vida con apariencias, su vida para poder sobrevivir. En ocasiones nosotros vivimos una vida de apariencia y no es justo. La palabra dice que Dios llamó a este joven Samuel y le hizo saber a Elí que él no podía de ninguna manera interponerse en el llamado que Dios le estaba haciendo a Samuel. Inmediatamente que Elí se dio cuenta, dice que así se fue Samuel y se acostó en su lugar, y vino Jehová y se paró y llamó como otras veces a Samuel y le dijo: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le reteñirán los oídos. Y es que Dios está buscando esos Samueles que están dispuestos, esa nueva generación que está dispuesto a seguir con el mensaje de arrepentimiento, porque en medio de un tiempo postrero, esto no se puede, la lámpara no se puede apagar. Es necesario que más personas entiendan que el Señor está buscando la gente para que sean salvos. Es necesario que entiendan que el tiempo se acaba, que hay una hora en el reloj profético y que la ausencia en este momento de que el pueblo de Israel está distraído es para que los gentiles puedan hacer su parte, puedan llevar a otros a Cristo, para que más personas puedan entender que tienen que ser salvos. ¿Y cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Cómo creerán si le hablamos solamente de un aspecto religioso? Estamos llamados a predicar el arrepentimiento, ese arrepentimiento que nos llevó a entender que nuestras vidas las habíamos arruinado con nuestras decisiones y que era necesario acudir a aquel amado, aquel que nos da la mano, aquel que nos levanta, aquel que aunque tú hayas caído, Él te levantará si estás arrepentido. Si quieres levantarte, Él te va a levantar. La religión probablemente te señalará toda la vida con una etiqueta para que no puedas ni abrir tu boca, pero yo quiero decirte que de Dios es el poder y que en medio de un tiempo postrero Dios está llamando las vidas a arrepentimiento, porque Él es la cabeza, nosotros una parte de su cuerpo. Por eso es que no hay comunión de la luz con las tinieblas, y es necesario que tú entiendas que la iglesia del Señor es ese organismo vivo que está en la tierra. Son corazones que tienen la revelación de la palabra, corazones que viven por la palabra, corazones que saben su dependencia del cielo, corazones que entienden que el tiempo se acaba y que su intercesión es necesaria para que otros puedan llegar a los pies de Cristo. En esta hora nosotros estamos muy convencidos de que el llamado de Dios a Samuel fue validado por el mismo Elí, porque Elí no podía impedir lo que Dios estaba haciendo con el joven Samuel. Y es que en ocasiones, aunque tengas la oposición de personas que a lo mejor no puedan entender tu llamado, sigue insistiendo. Insiste en lo que Dios te ha puesto en las manos, insiste en lo que Dios te ha entregado, porque lo que Dios te ha entregado tú tendrás que dar cuentas, y es necesario, porque no se trata de ti ni de mí, no se trata de nosotros agradar al hombre, se trata de que nosotros seamos validados por el cielo, se trata de que Dios ve el corazón. En esta hermosa mañana, claro que sí, estaremos orando, Marjorie, por tu vida espiritual y por tu esposo Antonio, por tu hijo Nicolás. Claro que sí, estaremos orando por algunas personas, los papás también de mi hermana Yeida, Gastón, y oramos por cada vida que en esta hermosa mañana ha tenido a bien el conectarse con nosotros. También nosotros pedimos también sus oraciones para que podamos continuar hacia adelante. En ocasiones, cuando no me ven por aquí, es que estamos bregando con algunas citas médicas que hemos tenido, ¿verdad? Yo
Estamos ahí batallando, pero en el nombre de Jesús estamos en victoria. Así que vamos a orar. Nosotros nos congregamos en Iglesia Mami Isabela, nuestro pastor Gabito Rodríguez, y en la noche de hoy estaremos con el grupo evangelístico en la cancha de Arenales, en medio de una campaña de 2 días, es decir, de 3, pero 2 allí en Arenales, y el tercer día será en el templo de la Iglesia Mami Isabela. Así que estaremos en esta noche allí en la cancha bajo techo de Arenales, en un culto evangelístico, llevando la palabra del Señor, y les exhortamos a que sean parte de la experiencia de tirar las redes. Nosotros tiramos las redes para que las vidas puedan llegar al Evangelio, y nosotros sabemos que de Dios es el poder y que la gloria le pertenece a Él. En este día te invitamos a que oremos juntos, y me comprometo contigo a echar esos nombres dentro de mi caja de oración, y estaremos intercediendo. Padre, gracias te damos. En el nombre poderoso de Jesús reconocemos nuestra pequeñez. Reconocemos, Padre, que fuera de ti no hay quien salve, y en esta hora reprendemos todo espíritu de error, toda oposición, Señor. Predicamos tu evangelio, Padre, como un día tú fuiste revelado a nuestra vida. Señor, nada somos, nada fuéramos, Padre, si tú no hubieses puesto un llamado en nuestro corazón. Espíritu Santo, yo te ruego en esta hora que tu Padre te muevas a favor de todo aquel, Padre, que en esta hora está esperando una transformación, que está pidiendo un milagro. Señor, enviamos la palabra de salud para que tú visites cada hogar, cada vida, Padre, donde haya una situación de necesidad en esta hora, súplela tú. Oh Padre, pon en orden lo que está torcido, Padre amado, unifica las familias y permite, Padre, que podamos salir de esa confusión de lo que es religión, Padre, a lo que es el nuevo nacimiento en Cristo. Padre, unifica tu cuerpo, unifica tu iglesia, Señor, para que podamos, Señor, llevar el mensaje como tú, Señor, quieres que lo llevemos. Señor, reprende toda opresión, ábrele los ojos a Elí para que entienda, Señor, que no se trata de él, se trata de las nuevas generaciones. Padre, la gloria es para ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga en este día. Comparte este en vivo con más personas. Es necesario que no rompamos la red, simplemente tiramos la red y que los peces lleguen, que el Señor nos permita alcanzar vidas para que el cuerpo de Cristo sea agrandado. Dios te bendiga, buen día y buen provecho.